plantita para que vean todos los muchachos. ¿Ya? Bueno, delante yo les decía que acá estábamos en una variedad lápiz injertada sobre un patrón col. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo reconocer dónde está una y otra parte de la planta? Generalmente, en la zona del injerto, nosotros la vamos a encontrar desde donde se forma el callo, que ya les voy a comentar qué es eso, hacia abajo. Es decir, el patrón corresponde a lo que es el sistema radicular de la planta. ¿Ya? Las raíces de la planta son el patrón o portainjerto. ¿Cómo se identifica? Cuando se hace el injerto, cuando estas plantas están pequeñitas, se genera una soldadura natural entre ambos materiales vegetales y esa soldadura se llama callo, que generalmente se forma como una especie de verruga o algo más gordito. ¿Ya? Se va perdiendo un poco con el tiempo. En las santinas se va viendo que un año menos, se ve, ¿no es cierto?, en esa zona, permiso, ahí, ¿no es cierto?, tenemos ahí una zona gordita, como una verruga, eso es el callo. Ahí se injertó, ¿ya? Acá con el tiempo va desapareciendo un poco porque ya el material comienza a engrosar. Acá tenemos patrón col. ¿Cuáles son las características del patrón col? Patrón vigoroso, ¿ya? El hecho que sea vigoroso significa que es poco productivo. Eso grábenselo bien para el caso de los cerezos. A más vigor, menos producción. Entonces ahí tengo un desafío importante para producir fruta. ¿Ya? Es muy vigoroso, es poco precoz. ¿Qué significa poco precoz? Poco precoz, perdón, que demora mucho en entrar en producción. O sea, a lo mejor me va a tomar 3, 4 años recién desde que planté poder ver fruta, y eso hoy día tampoco sirve mucho. Yo lo que necesito, ojalá plantar hoy día y mañana estar cosechando, ¿ya? Con el col me voy a demorar más en cosechar, ¿ya? Es un patrón resistente al cáncer bacterial. Ahí tenemos un atributo que es bueno, porque los dos anteriores, a simple vista uno dice, chute, ¿para qué puso col si es vigoroso y aparte que produce poco? ¿Ya? Una característica ventajosa es que es resistente al cáncer bacterial. Otra característica ventajosa es que es muy rústico, ¿ya? Es decir, se adapta a mucho suelo y por eso es el patrón más plantado en Chile. O sea, si nosotros estadísticamente viéramos de todos los huertos de cerezo, yo diría, no creo quedarme corto, que el 70% es col, ¿ya? Y otra característica importante es que tiende a formar mucha agalla, que es una enfermedad, agalla de las raíces, ¿ya? Lo que por un lado es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque por una parte es vigoroso, pero por otra parte forma agalla, y la agalla lo que hace es disminuir un poquito la fuerza del vigor, ¿ya? Desde el patrón hacia arriba tenemos la variedad. Y la variedad, ¿cómo la elijo? Primero, por los parámetros climáticos. O sea, la variedad que yo quiero colocar tiene que adaptarse a la zona donde estoy. Por ejemplo, lo que conversábamos delante de la hora fría, ¿ya? Segundo, la variedad tiene que ser compatible con el patrón, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo quisiera injertar, voy a decir una burra, pero para que me entiendan, si yo quisiera injertar lápiz en un patrón M9 de manzano, ¿podré tener un árbol? No. Probablemente no. No va a haber esa soldadura, ¿no es cierto?, que les decía adelante. Pero si yo tomo la lápiz y la injerto, por ejemplo, en guindo ácido o en un ciruelo, a lo mejor sí voy a tener resultados, ¿ya? Ahí tiene que haber todo un tema de combinación entre las características genéticas de las especies para saber si voy a llegar finalmente a un árbol, ¿ya? Entonces la variedad tenemos que yo la elijo por condición climática, la elijo porque sea compatible con el patrón. Y lo más importante, muchachos, que tenga aptitud comercial. O sea, que finalmente yo la pueda vender. Porque a lo mejor, no sé, los dos otros atributos se cumplen con una variedad corazón de paloma, que ya no existe o ya no se comercializa en cereza, no sirve de nada. Tiene que ser compatible con el patrón, que se adapte al clima y finalmente que se venda. Disculpe, profesor, ahí yo estoy trabajando hace tiempo atrás, allá en el fondo de la estrella, parece que se llama. Aún tienen árboles de como 35 años de cerezo, la que usted dijo, corazón de paloma. ¿Ya? Tremendo árbol. Sí, tremendo árbol, ya. Sí. Sí. Pero dijo que ya no, pasaban ya ese año y se trataba todo. Claro, ya no sirve. sirve. No
No, ya no sirve. Lo que pasa es que Corazón de Paloma es una variedad, yo diría, de las primeras que aparecieron acá en Chile, junto con la Bing, la Bank, que son las variedades antiguas, pero esas son variedades que ya con el tiempo se han ido reemplazando. Es una consulta, es una mejora con la Rainier, ¿no es cierto? ¿Cuál? La Corazón de Paloma. Exactamente, hoy día la Rainier es como la Corazón de Paloma mejorada. Mejorada, gracias. La Corazón de Paloma era una fruta chiquitita, la Rainier es un bolón, ¿ya? Ahora, la Rainier es una variedad difícil de producir. ¿Por qué es difícil de producir? No tanto agronómicamente, sino que la etapa crítica de la Rainier es la cosecha. Se machuca mucho. Sí, entonces hay que cosecharla al día prácticamente. Y al día sale caro y a la gente no le gusta. ¿Ya? Porque en cosechas de lápiz, por ejemplo, una persona se puede ganar 100 lucas. ¿Ya? En una Rainier, no sé, pues al día, ¿quién se va a atrever a pagar 100 lucas? Y lo otro, que más salen casi juntas. La Rainier y la lápiz se acercan mucho en la cosecha. Entonces, es una variedad que se paga bien, pero hay que tener cuidado de cuánta hectárea hacer. O sea, en el caso mío, que yo soy un productor pequeño, yo por ejemplo no haría mica más de 2 hectáreas para poder manejarlas, ¿ya? Porque por ahí uno se puede engolosinar y decir, oye, se paga bien, voy a hacer 5 hectáreas. Sí, probablemente las hay, pero de ahí a que las cosechen o que las cosechen bien es otra cosa, ¿ya? Ya. Entonces, hacia arriba vamos a tener lo que es la variedad, ¿ya? Bueno, reconozcamos las estructuras de la planta. Esta planta está formada en un sistema de conducción que se llama multieje, ¿ya? ¿Qué significa que sea multieje? Está conformada por 2 a 3 brazos principales, que no es lo común, ¿ya? Acá la mayoría de los huertos de cereza están configurados en eje central. Donde ando yo hay eje central. ¿Qué significa que sea eje central? Es solo, como su nombre lo dice, un eje principal desde donde nacen las ramificaciones. La pregunta es, ¿por qué usted hizo multieje? Y eso se lo respondo a través de lo que es la condición del patrón col. El col es muy vigoroso y si yo lo hubiera hecho en eje, probablemente a esta altura tendría así un tronco, ¿ya? Y eso se estaría traduciendo en que tendría poca fruta y pura sombra. En cambio, para hacer el árbol más productivo, yo dividí el vigor, la cañería principal, la dividí en 3. Y eso se va a traducir en que voy a formar más fruta, ¿ya? Entonces el sistema de conducción de multieje en este campo en particular se determinó por el patrón sobre el cual estábamos trabajando, ¿ya? Ustedes seguramente con la profe vieron que hay muchas alternativas de sistema de conducción. Multieje, eje central, Vitrelli, KGB, UFO en el caso de los cerezos. Bueno, para elegir el correcto sistema de conducción yo tengo que ver qué características tengo y hacia dónde quiero apuntar. En lo que estamos todos claros hoy día es que los huertos tienen que tratar de ser lo más peatonal posible. ¿Qué significa peatonal? Y lo decía el compañero que él había visto un árbol de 35 años que era un monstruo. Como 4 o 5 metros más o menos y cubría todo. Claro, y lleno de ramas, ¿no es cierto? Un árbol sucio, por decirlo de alguna manera, que hoy día la gente lo ve y dice, nica, me subo a ese árbol, ¿ya? Porque probablemente la cantidad de fruta que yo coseche en ese árbol es mínima. Yo hoy día tengo que dar en bandeja la cosecha, lo más fácil posible. ¿Por qué? Porque como ustedes se han fijado, hay cereza por todas partes y sale todo al mismo tiempo. Entonces para poder tener gente, hay que entregar, ¿no es cierto?, buenas características para poder tener mano de obra. Si no, estamos jodidos, ¿ya? Bueno, sistema de conducción multieje, en donde tenemos 2 a 3 brazos principales. De cada eje nace lo que se conocen como los laterales o cargadores, como les denominan algunos. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, una rama lateral. Esta rama lateral está conformada por madera de distintos años. ¿Ya? ¿Y cómo puedo identificar la edad de una rama? Por los anillos de crecimiento. ¿Ya? Entonces, esta ramita tiene 1 año, 2 años, 3 años. Anillos de crecimiento. Aquí están los anillos. Se notan claritos, después ustedes lo pueden ver en los árboles. ¿Ya? Madera de 3 años. ¿Ya? Este huerto
es año 2017. Ese fue el año de plantación. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? 2017 formamos los ejes. 2018 creció hasta acá. 2019 creció hasta acá. 2020 creció hasta acá. Si yo dejara esta rama, 2021 vamos a tener otro pedacito de rama hasta acá. Año a año va teniendo algo de crecimiento. Ahora, esos crecimientos van a ser cada vez más chicos. ¿Por qué? Porque ya hay fruta. Ya al principio, fíjense, miren el largo que tiene en el primer año. Creció harto porque no tenía nada que lo detuviese. ¿Ya? Al segundo año el crecimiento fue un poquito más cortito porque aquí ya se estaba formando fruta. Y el tercer año fue más corto aún porque ya tenemos más fruta en la rama. ¿Ya? Entonces cuando yo tengo fruta, el crecimiento se detiene un poco. ¿Ya? ¿Qué voy a encontrar en la rama? En la rama voy a encontrar la estructura donde produce el cerezo. Dardos o ramillete de mayo según literatura, pero acá en Chile todo el mundo habla de dardo o cargador también le dicen algunos, ¿ya? Y brindillas. ¿Qué es una brindilla? El crecimiento del año. ¿Ya? ¿Dónde está la fruta? En los dardos y en las yemitas basales de la brindilla. Es la única parte donde voy a encontrar fruta en cereza, independiente de la variedad. En un dardo y en la yema basal de la brindilla. ¿Cómo hago el reconocimiento de las yemas? ¿Ya? Las yemas florales son gordas y redondas. Y las yemas vegetativas, ¿ya? Son más bien puntiagudas y pequeñas. Entonces, un dardo siempre está conformado por cierta cantidad de yemas florales y siempre vamos a tener el acompañamiento de una yema vegetativa. ¿Ya? Voy a sacar un dardito para que lo vean. Lo voy a sacar de este árbol. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Cuánto se demora en regenerarse el dardo? ¿Cómo? ¿Cuánto se demora en regenerarse el dardo? Ya, este dardito que les voy a pasar, se nota clarito, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 7 yemas florales y una vegetativa que siempre es al centro. Y si ustedes se fijan cuando las miren ahora, fíjense que la yemita que es vegetativa es puntuda. ¿Ya? ¿Ah? Y las Ya conozco. conoces, ya. Oiga, una consulta, Bueno. donde el patrón es vigoroso, ¿nunca pensó en ponerlo en parrón para la cosecha más cómoda? Podría haber sido, pero también pasa por una decisión de cuántos recursos son los que tengo. ¿Ya? Si yo quiero colocar parrón, a lo mejor es cierto, voy a tener una cosecha más fácil aún, pero significa que cuando yo plante, tengo que hacer la inversión de preparación de suelo, las plantas, el riego y además una estructura. Y eso sale muy caro. Entonces hay que ver hasta dónde llega el bolsillo, que también es una decisión importante. Ya, entonces en ese dardo, ustedes, como les digo, van a tener ahí yemitas florales y vegetativas, ¿ya? Y paso a algo que va a ser importante para la actividad que tienen con la profesora. Cuando nosotros estamos en esta época del año, generalmente lo que se hace es hacer conteo de dardos para saber cuánta carga tengo o espero para la temporada, o incluso para manejar labores como la poda. Ya cuando uno realiza una poda, no es llegar y cortar a lo que se me ocurre, tengo que cortar con algún objetivo. Y uno de los cortes tiene que ver con la cantidad de fruta que yo tengo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se cuentan estos dardos? Simple, a simple vista, los que vean. Comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y a estas yemitas basales le agrego el valor de un dardo más. O sea, si tenía 24, la brindilla vale por 1, 25. O sea, esta es una rama que me va a aportar 25 dardos. Cuando yo quiero hacer un conteo real
y que sea representativo, debo contar los dardos de toda la planta. Si no, no sirve. Hay gente que saca los promedios. Eso no sirve. Tiene que ser dardo a dardo. ¿Para qué? Para poder determinar realmente cuánta fruta tengo. ¿Ya? En variedad lápiz, que es una variedad muy productiva, a cada dardo se le agrega un valor de 3 frutos. ¿Ya? ¿Y por qué se le agregan 3 frutos? Por algo muy simple. El dardo que les pasé yo a ustedes tenía 7 yemas florales, pero generalmente en lápiz los dardos son de 5 yemas florales. ¿Ya? Cada yema viene con 3 flores, cuando hablamos de lápiz. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un dardo de 5 yemas y cada yema tiene 3 flores, ¿cuántas flores voy a tener? Fácil. Tengo 5 flores, o sea 5 yemas, y cada yema tiene 3 flores. 15 flores. Ya. Se supone, en teoría, que cada flor es un fruto. Si fuera así, este árbol daría 100.000 kilos de fruta. ¿Ya? Pero en cereza no es así. En cereza, la fertilidad de yemas es del orden del 20%. O sea, de las 15 flores que yo tengo, solo van a llegar a ser fruta el 20%. Es decir, de 15, solo 3. La lápiz es buena para cortar. Claro, tiene poca fertilidad. ¿Ya? Pero no, la santina, por ejemplo, es más abortiva. Entonces tenemos, si en cada... ahí está la explicación de por qué tengo 3 frutos. ¿Lo entendieron o no? Fertilidad de yemas. ¿Ya? Entonces, si yo tenía 25 dardos acá y cada dardo tiene 3 cerezas, ¿cuántas cerezas puede tener en esta ramita? 75. ¿Ya? Después de las 75 que yo saqué por rama, cuento cuántas ramas tengo acá y voy a tener, ¿no es cierto?, la cantidad de cerezas que voy a tener por árbol. ¿Ya? Y se sabe cuál es el peso de la cereza. Una cereza pesa de calibre 26-28, debiera pesar 12 gramos. Entonces con ese dato puedo saber cuántos kilos tengo por planta. Y como sé cuántas plantas tengo por hectárea, ahí tengo el número. ¿Ya? Este huerto, el año pasado, nos dio una producción de 10.000 kilos en tercer año. ¿Ya? Que es muy, pero muy bueno. ¿Ya? Y eso es por el sistema de conducción. Para este año la producción se estima más o menos, porque nosotros ya tenemos podado. Acá hicimos una poda de verano y ahora estamos haciendo una poda de remate, afinando madera, como se dice. Y ya lo vamos a conversar un poquito. Ya 16.000 kilos en cuarto año. ¿Ya? Si esto estuviera en eje central, en cuarto año iríamos recién en 8.000, 9.000 kilos. O sea, el sistema de conducción está doblando la cantidad de fruta a producir. ¿Y a los cuántos años empieza a bajar la producción? En la poda vamos a hablar de que la idea es que no baje. Ah, ya. ¿Ya? Así que aguántese con esa duda un cachito. ¿Ya? ¿Cuánto es la distancia máxima que hay que dejar por rama, del largo de la rama? También aguántese con un poquito al tema de la poda. ¿Ya? ¿Se entendió el tema de las yemas? Ya. Entonces, tenemos, insisto, Profe, en una profe, rama, para yo- terminar, en una yo rama, no- ay. los dardos, brindillas. No hay más fruta. Yo no entendí el tema de la fertilidad. De la fertilidad. Ya, lo que pasa es que en el tema de la fertilidad de yemas vamos a tener siempre algo intrínseco y genético de la especie. Y en este caso el cerezo, su fertilidad de yemas es muy baja. Produce muchas flores, pero cuajan muy pocas. ¿Ya? ¿Y cuál es ese porcentaje? Todo el mundo acepta, porque científicamente se ha comprobado, que la fertilidad de yemas en cerezo es del 20%. ¿Ya? Entonces, si usted en un dardo potencialmente tenía 15 frutos, como la fertilidad es del 20%, a esos 15 frutos le saca el 20% y le va a dar 3 frutos. Y con ese número nos quedamos. Ah, ya. ¿Ya? En el caso de la santina, la fertilidad de yemas es más baja aún, es como del 15%. ¿Ya? Y es por eso que en santina a cada dardo se le pide 1,5 a 2 frutos. ¿Ya? O sea, es más bajo que acá. Por lo tanto, si yo quisiera producir, casi nunca se logra, pero si yo quisiera producir lo mismo que lápiz con santina, tengo que tener, qué sé yo,
un 40% de centros frutales más que acá. Más dardos para poder igualar, pero eso es difícil. Generalmente en los huertos se dice que el apis yo debiera cosechar en un huerto promedio 15.000, 18.000 kilos. Bueno, a la santina se le piden 12, 14.000 kilos, ¿ya? Porque la fertilidad de yema es menor, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja de la santina? Es más temprana que la lápiz. Produce un poquito menos, pero sale antes y me permite tener mejores precios. ¿Ya? Ya,